Muy buenas tardes a todos los que ya desde muy temprano nos están acompañando en este espacio que hemos llamado Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Queremos darle la bienvenida desde ya a Tatiana, Marulanda, a Mario Alexander, a McDonnell, a Juan Pablo, a John Freddy, a Gerardo Steven, a Daisy León, al Comité Comercial. Eso debe ser un grupo bastante grande que nos está viendo, y a todas las personas que se irán conectando en adelante para conversar en este espacio que Yunedi Garzón, bienvenida también, eh, en este espacio que hemos denominado Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy el gerente de conocimiento de Zona Segura y soy el hoster de este espacio que desde marzo del 2020, cuando un virus puso en jaque a la humanidad, decidimos hacer en Zona Segura un espacio para conversar, para hacer comunidad de conocimiento, y poder compartir entre los profesionales que nos dedicamos al tema de gestión de riesgos, gestión de crisis, continuidad de negocio, gestión de oportunidades y riesgos en todas las aristas, legales, financieros, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de continuidad de negocio, todos en una sola idea, y es compartir conocimiento sin costo, que es la mejor parte. Pero aquí lo que hemos hecho es crear una red de profesionales, de más de 200 conversatorios que ya tenemos grabados y que ustedes pueden ver en un espacio que tenemos en nuestra página web www.zonasegura.com.co/blog, B con B pequeña, en donde van a encontrar todas las conversaciones que hemos tenido desde el 2020 hasta hoy y que están llenas de contenidos en esos temas que a muchos que trabajamos en este tema de continuidad de negocio y de gestión de riesgos y oportunidades nos interesan y de mucha actualidad.
Por aquí han pasado cientos de profesionales de diferentes latitudes, desde España, México, Centroamérica, Suramérica, para hablar como hoy tenemos a nuestros dos invitados. Estos dos invitados son dos invitados de lujo, amigos, colegas a quienes apreciamos muchísimo, jóvenes talentos en el mundo del derecho, pero también en el mundo de la consultoría corporativa y ahora en el tema de derechos del tratamiento de datos, y que hoy nos acompañan como lo hicieron el 24 de noviembre del año pasado. En el chat les puse desde temprano, pueden verlo desde temprano, la grabación, el enlace de la grabación de nuestro canal de YouTube de Zona Segura SAS, la grabación de la primera parte de este conversatorio en el que hablamos de buenas prácticas de auditoría en protección de datos. Hoy nos vamos a enfocar a dándole continuidad un poco a esa conversación que tuvimos y dándole profundidad al tratamiento del tratamiento de datos, valga la redundancia. Me acompañan hoy, eh, primero las damas, Mónica Pérez Alarcón, abogada, eh, especializada en derecho corporativo y que tiene un profundo conocimiento acerca de los temas de seguridad de la información y de sistemas, y que hoy lidera no solamente un área de investigación en una universidad, sino un grupo de profesionales que se dedican a temas relativos al tema de protección de datos y protección de la información. En ese mismo orden está nuestro amigo Diego Trujillo de Parsu Legal, que es colega, amigo y contertulio en estos temas de derecho corporativo y de temas de cumplimiento. Hoy nos están acompañando ya más de 25 personas, y queremos empezar esta conversación rápidamente porque, como decía por allá una presentadora, el tiempo en televisión es oro. Y aquí quiero plantearles a todos una metodología. Como tenemos un tema muy extenso que tenemos que recapitular lo que vimos el 24 de noviembre más la profundidad de lo que queremos, entonces la invitación es a que si alguien tiene una intervención, por favor utilice en reacciones la manito para poder darle la palabra, pero que las intervenciones sean, por favor, lo más sucinto y concreto posible, preguntas, comentarios, aclaraciones, incluso disensos, para poder darle celeridad y darle continuidad a nuestra conversación. Entonces recuerden levantar la manito y entonces les damos la mano. De todos modos, y por una sugerencia de Mónica que también es muy válida, es si tienen alguna pregunta, pues también la pueden formular a través del chat. Y para no alargar más la presentación, entonces yo quiero que empecemos, queridos abogados, con eh, refrescar un poco la memoria del auditorio, para dar continuidad, además enganchar a los nuevos asistentes. Recuérdenos en 5 minutos, por favor, no más de 5, el contexto básico sobre el tema de gestión de riesgos y datos personales. Aquí sí, me perdonas, Mónica, yo le voy a dar la palabra a Diego para que haga esa ambientación. Diego, por favor. Bueno, Carlos, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos pues muy a gusto, como siempre, interviniendo en tu círculo de conversatorios. Esta vez quisiéramos dar un poco más de profundidad porque en la primera sesión nos quedamos un poco cortos de tiempo. Es un tema que, pues aparte de novedoso, es extenso. Se puede decir hasta cierto punto que pues es complejo y sobre todo que nos interesa brindar la mayor cantidad de información asociada pues a lo que nos reúne en este círculo que es la gestión preventiva de los riesgos. Hay dos aspectos fundamentales, digamos, que yo quisiera, sobre los cuales quisiera puntualizar. Uno, y es el principio de responsabilidad demostrada. En el, digamos, ordenamiento jurídico internacional se conoce como la accountability,
¿sí? En el derecho español como la responsabilidad proactiva. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Colombia, el legislador le ha dado un nombre especial, principio de responsabilidad demostrada. En el decreto reglamentario de la ley, digamos 1251, está desarrollando y, digamos, invirtiendo la carga y dejándole la responsabilidad a las empresas o en todo caso a los responsables del tratamiento, porque pueden ser personas naturales también, para que ellos realicen la gestión y esa gestión lógicamente va asociada al diseño e implementación de unos programas de cumplimiento. Por eso la tendencia en esta materia no es para nada novedosa. Hemos podido ver que la tendencia de gestión de riesgos ha permeado, por lo menos en Colombia, primero el tema de la seguridad y salud en el trabajo, después el tema de SAGRILAF, SARLAF y derivados, después programas de transparencia y ética empresarial buscando mitigar riesgos de corrupción y soborno transnacional, y ahora está cada vez más en boga obligar a las empresas a implementar programas de gestión. Esos programas de gestión, para no ahondar mucho en esta presentación preliminar, pues tienen los mismos componentes que un programa de gestión tradicional: identificación, medición, implementación de controles, monitoreo y comunicaciones, capacitación, por supuesto. Entonces, ese es el contexto que nos permite a nosotros abordar esta temática en particular desde la óptica del tratamiento de los datos personales, porque ha ocurrido un traslado de la carga, se le ha impuesto a los responsables de los tratamientos la carga de poder demostrar, y por eso se llama principio de responsabilidad demostrada, porque ante un requerimiento o ante una fuga de información o ante alguna solicitud de un titular que diga, venga, ¿qué están haciendo con mis datos?, el responsable tiene la carga de demostrar que ha implementado unos mecanismos idóneos para hacer una adecuada gestión de los riesgos asociados al tema del tratamiento de los datos. Entonces, ese es el primer punto. Y segundo, el tema sancionatorio, porque ahí va, digamos, asociado al riesgo legal e incluso operativo. En casi todos los ordenamientos, empezando por Colombia, las sanciones son pecuniarias. A quienes incumplen con las disposiciones, casi siempre se les va a poner una sanción, una multa pecuniaria. Pero también eso se puede constituir en un riesgo operativo, porque las sanciones pueden llegar incluso a la suspensión temporal o definitiva de las actividades asociadas con el tratamiento. Y pues eso puede, digamos, ser un foco muy, muy importante, un riesgo operativo trascendental para, por ejemplo, empresas que se dediquen estrictamente a hacer Big Data, analítica y toda la cuestión relacionada con los datos. Entonces, podemos ver que si bien hay un riesgo legal, también trataremos de gestionar al máximo riesgos operativos y, como en los otros sistemas que mencioné, otro tipo de riesgos que habrán de ser identificados. Entonces, ese es como el preámbulo que queremos resumir para recoger un poco la idea de dónde quedamos la vez pasada. Muchas gracias, Diego. Quiero ponerle un colofón a lo que acabas de decir y es muy importante resaltar que si bien tú mencionas las empresas que tienen temas de Big Data y Data Analytics y todo lo demás, aquí cosas tan sencillas como las empresas que hacen mercadeo o que recogen bases de datos a través de múltiples mecanismos. Yo siempre he traído a esta conversación la idea de los centros comerciales y sus módulos de información en donde por una boleta para la rifa de cualquier cosa, uno deja unos datos personales y esos datos personales junto con la edad, que ese puede ser un tema a tratar, terminan siendo manejados por un tercero del tercero del tercero, porque esos datos se los entregan al concesionario de autos, que es el que da el auto para la rifa, para poner un ejemplo. Pues no siempre es así, pero generalmente, y eso, pues aunque no son empresas que están obligadas por el tema de la ley, sí tienen responsabilidades sobre esos tratamientos. Entonces,
Voy a darle paso a Mónica. En la sesión pasada, Mónica, hablamos sobre conceptos muy novedosos también, pero entre esos conceptos novedosos hablamos también, por ejemplo, del hackeo ético, de ethical hacking y otros asuntos relacionados con seguridad de la información, que no son legales, sino transaccionales, pero que terminan siendo controles para esos cumplimientos, para demostrar esa debida diligencia de la que hablaba Diego. Hablemos un poco de esto, Mónica, y después de tu intervención le vamos a dar, ahora subieron la mano, pero ya la bajaron. Entonces, dale, Mónica, por favor, háblanos de esto. Gracias, Carlos. Un saludo a todos nuevamente. Si nos ubicamos, porfa, en el tercer slide. Muchas gracias. Teniendo en cuenta y retomando lo que habíamos mencionado en la sesión pasada, para resolver tu pregunta, voy a empezar a entrar en materia en el asunto de gestión de riesgos y la planeación de la auditoría, porque en ese orden de ideas debemos basarnos en unos principios básicos de confidencialidad, de efectividad de las bases de datos, de disponibilidad, unas condiciones en específico para tener presente. Y es por eso, yo no sé si ustedes ven la presentación. Sí, estamos viendo la presentación, pero todavía no vemos el tercer slide. Diego, tú tienes el manejo ahí. Sí, yo tengo acá el manejo, pero el tercer slide es el de... Espérate. No baja. Se te silenció el micrófono. Tienes que usar el cursor. Este es el que yo... Ajá. Pero no se mueve. Este es el que yo tengo acá, qué pena. El tercer slide es 1, 2, 3. Sí, pero no lo estás compartiendo. O sea, tú lo estás viendo, pero nosotros no. Qué pena. Bueno, mientras Dale, dale. tanto, Mientras tanto, sí. quisimos traer como un caso para que fuera más práctico para todos. Y Oh, qué bien. ahora que estabas hablando del tema de las cadenas comerciales, de esa boleta para la rifa, de esos datos, cuando yo estoy hablando de gestión de riesgos, yo lo que debo es evaluar y verificar qué puede poner en riesgo mi servicio. Y resulta que, como lo mencionaba Diego, el tratamiento de los datos personales podría poner en riesgo, sobre todo si yo estoy utilizando una infraestructura tecnológica que está integrada a a mi campo inicial de mercado, podría haber afectado toda la operación. O sea que sí es un tema muy, muy trascendental. En este conversatorio, Diego, Carlos y todos los que nos acompañan, no es solamente hablar del cumplimiento de las normas como una camisa de fuerza en materia de auditoría, sino también un tema reputacional, un asunto y un aspecto que implica que si usted cumple con tales parámetros y tales condiciones de la mejor manera, siempre la prevención va a ser la salida para que usted se evite diferentes situaciones a futuro. Entonces, como lo mencionaba ahí, en la gestión de riesgo, los abogados siempre deberíamos hablar de prevención, no necesariamente cuando ya esté la dificultad. Siempre vamos a tener situaciones problemáticas y demás, pero en la prevención nos va a ayudar a tener una salida más avante antes de. Entonces, lo que se busca en materia de tratamiento de datos personales es que usted garantice la confidencialidad, la integridad de la información, es decir, que usted no tenga información por tenerla, que esté disponible y que le dé un tratamiento entonces adecuado. Entonces, en el siguiente slide, Diego, porfa, aquí vemos el caso y es que lo primero para nosotros hacer Bien. una auditoría o lo primero a tener en cuenta es la naturaleza de la empresa. Y entonces en la parte superior ustedes dicen, ¿cuál es la naturaleza? Ah, bueno, venta al por mayor o al por menor, mejor en un almacén de cadena. Tipo de datos. Entonces arriba los tenemos enunciados, algunos son públicos, como lo mencionábamos en la sesión pasada, entonces estoy aprovechando ya introduciendo el tema para recordar lo de la sesión pasada, que es que tenemos
datos públicos y algunos que tienen una reserva que son los semiprivados y privados, por ejemplo, como el correo electrónico y la dirección o el correo físico. Y podemos tener una información sensible que son fotografías, en este caso la biométrica. Entonces, en el momento en el que yo soy una convencida de que la misma auditoría, que puede ser interna, externa, que no la debo confundir con los controles periódicos que yo debería hacer para el tratamiento de mis bases de datos, me sirve a mí para gestionar y para saber qué tengo para iniciar, entonces prepararme para esta auditoría. Y cuando sé el tipo de dato, empiezo a determinar qué manejo le debo dar. No puedo manejar los datos públicos iguales a los datos sensibles. A tener en cuenta también en la auditoría quién es el responsable y el encargado, y esto es muy importante porque yo sé que aquí tenemos empresas de todo tipo y en el caso de la empresa que nos ocupa, tenemos un responsable y un vendedor que posiblemente es el encargado del tratamiento o quizás el administrador del lugar. Pero puede ocurrir que tengamos un grupo de empresas. Entonces, cuando tenemos un grupo de empresas, empezamos a delegar y es por eso que la normatividad internacional, tanto las normas ISO 27001, 27701, 27702, 19001, para no hablar solamente de la normatividad colombiana, nos habla de una trazabilidad en el manejo de la seguridad de la información y es que sepa que así usted tenga una unión de empresas, así usted tenga un holding, debe haber un responsable de la información. Y Carlos, tú al principio mencionabas qué pasa cuando yo le proveo mi información a un tercero o a un aliado tecnológico que tiene información. Eso es muy importante tenerlo presente porque mi responsabilidad no se excluye al ponerla en el repositorio o en el servidor de un tercero tecnológicamente hablando. Entonces no lo puedo excluir ahí. Y quiero finalizar esta parte de tener en cuenta en la planeación de la auditoría, es que ya miramos naturaleza de la empresa, tipos de datos, quién es el responsable. Esto puede ser, eso es una determinación que cada empresa puede tener con su normatividad interna, determinar que el responsable va a ser el presidente de la compañía y va a tener unos delegados por áreas o va a tener un solo delegado de tratamiento de bases de datos. Muy importante tenerlo presente. ¿Quién va a ser el auditor? No necesariamente o no necesariamente no preciso. Y es que lo ideal es que sea una persona que pueda ser muy objetiva y que desde afuera, como si estuviera en un helicóptero, pueda tratar de buscar las debilidades que podemos tener. O sea, la idea de una auditoría es no tenerle miedo, porque es encontrar nuestras falencias. Entonces, puede ser el responsable o un externo, y ahí siempre opera la confidencialidad. Recuerden que la auditoría debe tener enmarcada en su preparación acuerdos de confidencialidad o, como yo le menciono, compromisos de confidencialidad, porque podemos tener agentes externos o en el manejo de los recursos. Ahí en la última parte es los recursos que necesito económicos para llevar a cabo la auditoría. Puedo tener que contratar a un tercero que me permita recolectar evidencia técnica de algunos sucesos o situaciones que pasen dentro de la auditoría. Es muy importante tenerlo presente. Y entonces, aquí era lo que tú me preguntabas, los aspectos novedosos, que si bien no son impositivos, pueden ser una posibilidad de gestión del riesgo a través de la figura de ethical hacking. ¿Y eso qué quiere decir? A uno le mencionan hacker y piensa que va a acabar, digamos, por así decirlo, con toda la infraestructura tecnológica, pero digamos que dentro de la figura de los hackers tenemos entre ellos el de sombrero blanco, y por eso se llama ethical hacking, y es que me permite tener un experto que me haga un hackeo, una verificación, o más que un hackeo, que haga pruebas de penetración en español, que penetre en mi sistema, obviamente con mi control, con los controles de mis ingenieros, de mi oficina de tecnología, de mi sistema jurídico, y que me empiece a decir, mire, su sistema empieza a fallar en esto, o empiece a determinar o a prevenir en la gestión del riesgo lo que podría ser un hacker o en algunos escenarios, situaciones de incidentes o eventos de seguridad que yo no conozco, por ejemplo. Entonces, cuando penetra en mi sistema, me puede decir, Carlos, Diego,
aquí hay una posible fuga de información. Por ejemplo, cosas muy sencillas, manejo de usuarios, manejo de contraseñas. Este repositorio no es el adecuado porque usted lo está haciendo en una nube que no tiene las condiciones idóneas, qué sé yo. Y finalizo con privacidad por diseño. ¿Qué quiere decir? Que miren aquí, esta empresa del caso simulado que hemos empleado no necesariamente es una empresa grande. O sea que la gestión del riesgo y el tratamiento de los datos personales no discrimina si usted tiene una empresa grande o si usted tiene una empresa pequeña o mediana. ¿Qué es privacidad por diseño? Es que usted establezca una infraestructura tecnológica responsable de la mano de accountability, como nos lo mencionaba Diego, y es que usted tenga todo un engranaje de software que le permite generar alertas, y como lo vamos a ver en el procedimiento de la auditoría, que le permiten ya no solamente hablar de accountability, ya no solamente hablar de confidencialidad, ya no solamente hablar de otras figuras como integridad de los datos, sino que usted en su sistema de mercado integre sus funciones de privacidad por diseño. Entonces, debo mirar el nivel de madurez de la empresa. Como les decía, no discrimina si es grande, mediano o pequeño. Pero ¿qué pasa? Cuando una empresa es grande, supongamos que debo mirar en el último punto que vemos en el slide, un nivel de maduración de los sistemas de gestión. Podemos ver grandes compañías o grupos de compañías, clusters, o podemos ver holding que ya son certificados en algunas normas ISO. Y eso está muy bien. Eso no significa que todos debamos certificarnos, pero sí, usted ya está certificado, es un valor agregado que le permite agregar un vector de tratamiento de datos personales a su sistema de gestión. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la planeación. Le voy a pedir, Mónica, señor. tenemos una mano levantada. Carlos, tienes la mano levantada, te doy la palabra. Recuerda breve, por favor, para que podamos avanzar. Carlos. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Carlos Arismendi. Mónica, ¿cómo estás? Ingeniero, un gusto saludarlo. Bueno, de pronto ahí con lo que están hablando, una duda que a mí se me ha generado, digamos, desde la experiencia que he tenido, es en el tema de las auditorías cuando se contratan terceros. Yo me enfrento a un dilema y es que a ese tercero se le tiene que entregar muchas veces información, la piden vía correo electrónico o que se les entreguen a ellos, y dicen, pues está el acuerdo de confidencialidad, pero uno se da cuenta muchas veces que el propio auditor, o sea, guardan eso en un portátil donde no tienen muchas veces, o sea, se ve como a simple vista que no hay un buen manejo, digamos, de seguridad a quien le está entregando, y está entregando una información muy delicada, digamos, de seguridad de la información, de cómo está diseñada la red, cuáles fueron vulnerabilidades encontradas en la empresa. Entonces, ¿hasta dónde le puedo exigir yo, o sea, desde la parte también del riesgo, ese riesgo de yo entregarle a un tercero información tan confidencial y tan detallada de los procesos que estoy llevando en seguridad de la información de la compañía? Ese es uno. Y el otro, digamos, en la parte de ethical hacking, que se me ha tocado también, es el mismo tema. Ahorita, en el tema de ethical hacking, las compañías que hacen las pruebas de ethical hacking quedan con mucha información, digamos, en este caso de la empresa. Y sí, se firman acuerdos de confidencialidad, pero desde la parte de riesgo se puede abordar algo más de ahí de que firmar un acuerdo de qué se puede pedir para saber uno que efectivamente la compañía que quedó con los resultados, con los hallazgos de las pruebas de ethical hacking, si tienen bien protegida, cifrada, digamos, la información, o si hay un tema de eliminación, cómo realizarse. Entonces, es de pronto qué se puede hacer como en esos casos. Muchas gracias. Carlos, qué buena intervención, Mónica. Muy buena pregunta, ingeniero Carlos. Me alegra mucho saludarlo. Entonces aquí vemos recolección de información en dos puntos. La primera, en la auditoría como tal, cuando hemos traído a un tercero para que nos ayude con las evidencias y los riesgos. Y la segunda, de quienes realizan la figura de ethical hacking. Voy con la primera. Muy al lugar las preguntas. Recuerden que la auditoría
Puede ser interna, puede ser externa, puede ser periódica. Digamos que los estándares internacionales plantean que sea cada 2 años, pero las empresas, acorde con su necesidad, las puede ir abordando paulatinamente, sobre todo las que son más pequeñas. ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Y cuál es mi proceder? Todo se debe hacer en sitio. Todo se debe hacer en sitio. Los repositorios de información de ese tercero, ¿qué es lo que está realizando ahí? Mis técnicos deben estar en ese momento. O sea, yo no utilizaría mecanismos de correo electrónico. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Todo lo hacemos por correo electrónico, estamos en ambientes digitales. Pero en un momento de auditoría exige que estemos. Efectivamente, el compromiso de confidencialidad es una rigurosidad que me permite como contrato actuar en contra de esa persona o en contra de la empresa en determinado momento. O sea, es un paso inicial, pero efectivamente, como nos hace caer en cuenta el ingeniero Carlos dentro de la explicación, no es suficiente. Entonces, yo debo garantizar un borrado seguro que técnicamente me permita verlo en sitio. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo he evidenciado yo en los momentos en los que se realiza la auditoría? Todo se está transmitiendo. Normalmente se permite que se utilice solamente un servidor o que se adecue la empresa para la auditoría. En algunas ocasiones implica, algunas empresas lo hacen, y es que prácticamente paran operación para hacer la auditoría. Entonces todos están concentrados para hacer la auditoría. Y en ese momento, con ese tercero, empezamos a realizar, por ejemplo, si tiene que hacer una prueba técnica, hay empresas o hay personas que dicen que la prueba técnica no debería ser objeto de realización en la auditoría. Yo considero que no, que por el contrario, en la auditoría yo sí puedo hacer una prueba técnica para sacar evidencia, por ejemplo, que alguno de mis empleados, no siempre es así, pero ha pasado que alguno de mis empleados está generando una fuga de información. Y ese tercero que me está ayudando con la prueba técnica me puede estar mostrando en sitio lo que está ocurriendo, sacar las evidencias, emitir las imágenes o las grabaciones en tiempo real de la situación y que sea entregada en la misma empresa. Muchas ocasiones los terceros pueden entregar en ese mismo momento y pueden mostrar con verificación de los técnicos y de los abogados que se hizo un borrado seguro en ese momento, o que los documentos o que los dispositivos que se utilizaron permanezcan en el lugar durante la auditoría. Por eso que usted plantea de la posible fuga de información, y usted ahí como garantiza un borrado seguro. Algunas empresas exigen que tenga unos servidores solamente de la compañía. Si bien este es un tercero, eso va en el contrato transparente para nosotros en este momento, va en el contrato con el tercero en el que yo hago un seguimiento paulatino de las actividades y usted me debe hacer entrega de ciertos resultados, pero también yo debo estar en sitio en el borrado seguro. Es lo que yo recomiendo, en sitio todo, porque en este caso en los correos no es lo mismo que ocupa una oferta, una aceptación de un producto, un intercambio de servicio, que ahí se puede hacer por correo electrónico. Pero en materia de una auditoría no lo recomiendo, porque tiene información confidencial. Y en la figura del ethical hacking, del mismo modo. Lo que pasa es que aquí yo ya estoy exponiendo toda mi vulnerabilidad. Yo tengo que decir que las personas que me apoyan a mí con la figura de ethical hacking, incluyendo equipos y muestreos del ingeniero que nos acaba de hacer la pregunta, uno, para utilizar la figura de ethical hacking, tiene que utilizar una empresa con la que usted tenga unas condiciones y unas garantías de seguridad. O sea, en materia de emplear su información para un tercero es muy, muy complicado. Y en esa materia, con el ethical hacking, también lo haría en sitio. También haría unos temas, unos acuerdos que los ingenieros lo sabrán más que yo como abogada, que sé muchos temas técnicos, pero no tanto como ustedes, para acordar en sitio temas de servidores, temas de dispositivos en específico, unos canales seguros para realizarlo y un borrado seguro que se le pueda hacer seguimiento, auditoría y más o menos, como utilizamos los abogados, una cadena de custodia de lo que se está realizando. Es mi sugerencia en este tipo de situaciones y muchas gracias por la pregunta. Espero haber sido un poco clara para todos y para todas. Mira qué interesante. Andrés Cifuentes hace un aporte, dice, sería bueno para temas de auditoría proteger la confidencialidad
con tecnología blockchain. Interesante. A propósito de blockchain, hago un comercial. Vamos a hablar de blockchain y criptomonedas con una especialista en el tema desde la República de El Salvador, muy pronto en el calendario de conversatorios. Mónica, sigamos con este tema de la exposición de debilidades, Dale, quiero, porque yo tengo el hackeo, pero eso me expone mis miserias, expone mis miserias al público. Vamos a reunir en las oficinas de la administración. Vamos. Alguien te está, vamos a ponerme, listo, Jorge. sé que Jorge iba a preguntar algo. Bueno, voy a finalizar con este punto para darle la palabra al procedimiento a Diego. Y es que dentro de la planeación y preparación de la auditoría, pasando por este tema de los controles y esas figuras que son muy útiles en su momento, a veces nos pasa lo siguiente. Supongamos que no estamos, digamos que el esquema o el panorama de estándares internacionales, como lo estamos mostrando aquí Diego y yo, con las directivas del Parlamento Europeo, con reglamentos de buenas prácticas, con guías que emite la Agencia Nacional Española de Protección de Datos, con parámetros de la OCDE y con normas ISO, son muchas situaciones que ustedes creerían que se plantean. Acá nos estamos dando o les estamos dando por lo menos un acercamiento para que para ustedes pueda ser un poco más fácil. Y resulta que esa normatividad nos está diciendo, mire, la idea es que cada empresa sepa cuándo periódicamente plantear sus auditorías, que no estén pensando en que tienen que cumplir una norma o que va a venir el ente de control. Si eso llega a ocurrir, que usted ya esté preparado. Entonces resulta que coloquialmente nos han planteado que esconda sus debilidades. Si usted tiene una empresa, guarde sus debilidades. Pero resulta que en materia de auditoría, yo sugeriría que no se escondieran las debilidades, porque son una capacidad de mejorar. Si está con su oponente, con su competidor, esconda sus debilidades. Pero para este caso, presente sus debilidades porque le va a permitir mejorar y buscar acciones para poder solventar lo que a usted le está ocurriendo. Por ejemplo, yo tengo una base de datos gigantesca y en mi empresa yo no sé si todos esos datos que yo tengo ahí en realidad los necesito. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nos contaba Carlos, empezamos a hacer estos eventos, todos los hacemos digitales, los hacemos el correo electrónico, redes sociales, y nuestra dirección física pasa a un segundo plano. En la mayoría de los casos, a no ser de que me vayan a enviar un regalo o un libro, pero para este caso en específico, puede que ese dato que usted tenga en su base de datos no lo necesite y le puede traer un dolor de cabeza adicional en caso de pérdida de cierto tipo de datos. Entonces, ponga a exposición de sus debilidades en su preparación para la auditoría para decir qué puede mejorar. Si contrató un tercero, si trajo un auditor que es experto, si tiene el encargado de la información, si usted ya tiene un entramado de sistema de gestión. Entonces, mi base es demasiado extensa para las funciones de la empresa, esa puede ser una debilidad dependiendo de la perspectiva. Tener información biométrica, por ejemplo, sin que usted tenga cómo comparar, porque le puede dar lugar a una suplantación. Si usted tiene una base de datos doméstica, como nos pasa en este caso, por ejemplo, en el caso que les traemos, valga la redundancia, perdón, supongamos que en esa cadena comercial ahora toman fotografías o recolectan la huella. ¿Cómo la vamos a comparar si ese día yo dije que me llamaba María Alejandra y en realidad soy Mónica Pérez? Mi autorización puede que no sea clara y expresa, y ahora lo vamos a ver en el informe final, qué consecuencias puede traer eso. Tengo una autorización forzosa, es decir, cuando usted le dice, señor, si usted no autoriza el tratamiento de datos personales, no puede comprar. Estoy supeditando al titular de la información o al interesado o al beneficiario, dependiendo de los nombres que le demos en cada uno de los países, lo estoy supeditando a que simplemente tiene que dar autorización de su tratamiento de datos personales, diferente, por ejemplo, a que la persona no quiera autorizar que le envíen información comercial, por ejemplo.
debo separar esas dos fuentes de autorización. Posibles fuga de información, ¿por qué? Porque yo no tengo un servidor apto, porque yo lo sigo haciendo en mi Excel y ahí es una carpeta compartida que tengo con mis compañeros de oficina. Una posible transferencia irregular de datos también pueden ser. Y termino con que establezca los objetivos para su auditoría. Los reglamentos internacionales plantean varios, pero yo les propongo dos para que no abarquen tanto y les permita hacer como más exitoso su proceso. Entonces, evaluar los riesgos de fuga de información y posibles vulnerabilidades del sistema. Eso, por ejemplo, la figura de ethical hacking que planteábamos ahorita podría funcionar. Verificar y mejorar los repositorios de autorizaciones de tratamiento de datos personales. Eso es muy importante, sobre todo cuando usted tiene un proveedor de servicios que es el que le maneja a usted los datos y le guarda en su repositorio las autorizaciones. Y cuando el titular pone la queja o cuando el ente de control dice, ¿y cuándo Jorge me lo autorizó usted para realizar la transacción? Entonces resulta que no sé en qué repositorio está, no sé el proveedor dónde lo puso. Y el proveedor dice, bueno, sí, tenemos este documento, pero resulta que ese documento es generalizado, es para todos los clientes y no me permite establecer que fue Jorge el que dio la autorización. Entonces es muy importante tenerlo ahí presente. Por ahora yo dejo ahí, quedo atenta a sus inquietudes. Pero, Mónica, una aclaración, o no sé si de pronto sea Diego el pertinente para esto. Estamos muy concentrados en el tema de los sistemas, pero hay uno que a mí me sigue preocupando mucho todavía en esos niveles rupestres que manejamos en América Latina, y es las listas de asistencia a un evento. Esas que se hacen a mano, o los formularios que se llenan para cualquier cantidad de trámites, en donde físicamente es un documento físico, ni siquiera es un dato que entra a un sistema, sino que son un bloque de formularios que están diligenciados, pero que nadie mete eso en un sistema. Lo que nos pasó en la pandemia, ¿cierto? Que la temperatura, el nombre, la cédula, el teléfono, todo lo demás, y eran mares de información en medios físicos. No sé, ese también es un tema que, no es que ya no es de los sistemas, es también pero sigue siendo información. Diego. Recuerda, Carlos, que en la sesión pasada hablábamos que el término de tratamiento era varios verbos, o sea, varios verbos que pueden desarrollar ese concepto. El primero, por supuesto, es captar los datos, capturarlos, recopilarlos, recogerlos, que es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, está recogiendo en un documento físico esas firmas, esas direcciones y esos correos y los estás almacenando, que es otro verbo del tratamiento. El tratamiento no solamente se hace de manera ultra sofisticada, y eso es algo importantísimo, no implica per se que lo estés haciendo para analítica o para segmentaciones muy estadísticas y muy elaboradas, pero simplemente con el hecho de tú coger esos datos, recopilarlos y almacenarlos, ya estás haciendo tratamiento de datos. Otra cosa es lo que hagas posteriormente, que los uses o que los transfieras o que les hagas circulación o que los proceses o otros verbos que desarrollan el concepto de tratamiento. Pero incluso hay una resolución sancionatoria, ahorita recuerdo bien cuál es el año, pero la superintendencia ya sancionó a una entidad que me acuerdo muy bien el caso, accedieron en una visita técnica. Esta sociedad tenía almacenados un montón de datos, estos sí eran sistematizados, pero digamos que la defensa técnica de ellos en el proceso sancionatorio fue decir, venga, pero es que yo no los he utilizado, no me puede sancionar porque yo sí tengo muchos datos, pero no los he utilizado. Y la superintendencia le dice, es que lo que yo acabo de mencionar, solo por el hecho de usted capturar, almacenar y tener esos datos, sea en el computador o sea en las hojas de papel que nunca utilizó de una lista de asistencia como la que estás haciendo, eso ya es hacer un tratamiento. Y
pues agravó la situación que, por ejemplo, en ese caso en mención de la sanción, no tenían ningún sistema de seguridad para acceder a ese computador donde tenían esas bases de datos. Tenían como 99.000 entradas, 99.000 datos, y la defensa técnica de ellos, pues, fue muy infortunada porque, digamos que, al contrario, los hundió más porque les dijeron, mira, nosotros sí tenemos esos datos, sí los tenemos sistematizados, ahí están y pueden acceder a ellos los de la empresa, pero nosotros no los hemos usado. Entonces la super le dice, qué pena, pero es que el tratamiento incluye la captura y el almacenamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay veces creemos que el tema del tratamiento es algo muy sofisticado, pero eso abarca todos los procesos de la cadena. Agrego una cosa ahí, ¿me escuchan ahí? Sí. Agrego adicional a lo que mencionaba Diego, y es que aparte de los verbos muy al lugar que él plantea, tampoco discrimina que tú tengas la información en físico o en documentos. Y recuerden un repaso de la sesión anterior. Un documento público, por el hecho de llamarse público, no quiere decir que contenga información que pueda ser suministrada a diestra y siniestra. El documento físico en sí mismo también tiene un tratamiento especial, sea que usted lo digitalice, es decir, como lo llamamos, lo escanee. Ahí debe haber un tratamiento específico. Por eso cuando hablamos entonces de escritura pública electrónica, entonces cuando pasamos esas que ya están establecidas antes, las pasamos por un proceso de digitalización diferente a ponerles una firma electrónica, también son documentos físicos muy parecidos a esa, obviamente midiendo las proporciones, a esa lista de asistencia. O sea que todos deben ser sujetos de tratamiento. La factura física, que también tiene información relevante de los proveedores o la persona que compró. Entonces, toda la información, tanto digital, la que se genera de manera digital, la que se digitalice o la que esté en físico, requiere un tratamiento especial, y por eso hay gestión documental y por eso hay varios temas que implican también responsabilidad de tratamiento. Le corresponde a cada empresa determinar si todo lo va a digitalizar y qué tratamiento le va a dar a eso. ¿Quién va a ser el encargado de esa información? O sea que también requiere de una observancia importante. Hay un comentario de Alberto Holgado, gracias Alberto por ese comentario, dice así, la gestión de bases de datos es muy importante, por ejemplo, lo que está comentando Mónica sobre los datos biométricos que no son contrastables si no cuentas con un enlace al sistema gubernamental y cómo enlazas las autorizaciones, dado que las autorizaciones son específicas y con el tiempo se puede perder la trazabilidad. Y terminamos contraviniendo las normas de gestión de datos personales y en los temas de archivo de soporte, si no trabajamos un sistema de identificación, terminan duplicados y finalmente no sabes cuál es el original almacenado y terminas sobrecargando los ERPs. Es importante ver, es un tema de gobernanza, ¿sí? El tema de gobierno de datos también es muy importante. Hablando de eso, Diego, y entrando como en el quinto momento de la conversación, hablamos en todo caso de modelos de gestión de riesgos, con lo cual estamos bastante familiarizados en este auditorio. Pero, ¿qué elementos en común y qué diferencias tienen esos programas con otros sistemas afines? Claro, esa pregunta es muy relevante, Carlos, porque como decía ahorita, estamos familiarizados ya con el tema de la gestión de riesgo, la norma ISO y todos los temas de gestión de calidad, el enfoque basado en riesgos. Es algo que ya tenemos como en el chip interiorizado cuáles son las etapas y cuáles son los elementos. Primero los elementos en común. Por ejemplo, las etapas. Eh, Identificación del contexto, contexto normativo, contexto social, contexto de los datos mismos, entender qué datos estamos tratando. Mira que es coger los mismos conceptos y adecuarlos a esta temática que estamos analizando. ¿Cuál es el sector de la actividad, cuál es la actividad económica de la empresa a la cual estamos implementando este programa de gestión de riesgo relacionado con datos personales? Pero también después vamos a la identificación de los riesgos y encontramos metodologías que son transversales también. Vemos cómo podemos utilizar herramientas como mapas de calor, índices, segmentación. Podemos empezar a depurar el sistema. Obviamente no estamos en este
en este caso, midiendo, por ejemplo, temas transaccionales o naturaleza de las contrapartes como en SagriLabs o como programas de transparencia, pero sí estamos evaluando cuáles son los datos que estamos buscando proteger, porque en este caso estamos atendiendo a un llamado estatal e incluso supranacional de que los datos personales son un derecho fundamental que hay que respetar y su prevalencia es de orden constitucional. Entonces, cuando vamos a identificar factores de riesgo, tenemos que empezar a perfilar cuál es el sector de la actividad, identificar los factores de riesgo es un ejercicio, en este caso, que puede partir de varias aristas. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del tratamiento? Desde esa finalidad, uno puede decir, por ejemplo, voy a controlar a mis empleados instalándoles una aplicación que les permita hacer monitoreo de su uso de sus computadores. Entonces, ahí, ¿qué estoy utilizando? ¿Qué datos estoy utilizando? Y no va a ser lo mismo yo hacer eso en una relación de subordinación con un empleado que hacerlo de manera no tan evidente como, por ejemplo, una persona que utilice un aplicativo y ese aplicativo termine haciendo el mismo monitoreo y recaudando información, pero en un segundo plano, y yo no estoy tan consciente de que eso me lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, desde esa finalidad del tratamiento, uno puede ir identificando eventos de riesgo específicos. Eso, por ejemplo, si, para hacer un perfilamiento de los eventos de riesgo, que es lo primero que uno tiene que hacer, es identificar el riesgo. Luego tú buscas implementar unos mecanismos de control. Esos mecanismos de control, estoy hablando todavía para recoger un poco de las semejanzas con los sistemas tradicionales. Vamos en el tercero clásico, que es implementar y gestionar. ¿Cómo voy a diseñar unos medios de control efectivos? Entonces, voy a recopilar de manera debida la autorización de los titulares, que casi todas las sanciones, por ejemplo, de la superintendencia van en ese sentido, en que un titular pide que le muestren cuándo fue que autorizó que utilizaran ese dato. Sanción, porque no conservan la autorización. Entonces, ¿cómo voy a implementar un sistema para conservar, documentar y poder probar esa autorización? Diego, Sí, te interrumpo ahí un breve espacio para un comentario que me hace alguien por el chat interno, y es en el tema de las instituciones educativas, esto de que los menores de edad, cuando el tratamiento de datos personales de los menores de edad y los papás que tienen la tutoría sobre los hijos y todo este rollo que implica el tema de los datos, de los tratamientos de, de las bases de datos o de los datos personales de los menores de edad, también es otro universo de riesgos importante. Mm, claro. mm, Sí, Por ejemplo, eso es un evento de riesgo que va asociado a un perfil del titular. Es que no me puedo extender, por ejemplo, digamos, en todos los vectores que me permiten a mí hacer una identificación de eventos de riesgo, pero, por ejemplo, uno es ese, el perfil de los titulares. Son menores, son personas en condición de discapacidad, entonces ya estamos hablando de datos sensibles, porque, por ejemplo, acá en Colombia, la 1251 proscribe de manera general el tratamiento de los datos de menores. Luego viene en el decreto reglamentario y dice, ah, no, sí se puede, siempre y cuando se persiga un fin, un interés y se respete el interés superior del niño, aquí dice en el artículo 12, y también que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales, es decir, sí se puede hacer y el representante legal del niño, es decir, en este caso el tutor, el papá, el abuela, el que tenga, digamos, la tutoría y la representación legal del niño, puede eventualmente autorizar que se traten sus datos personales, como en un colegio. Pero tienen que tener eso con mucho cuidado porque estamos hablando de que en principio la norma había prohibido de forma general que se trataran los datos, salvo unas excepciones que vino a reglamentar en el decreto. Pero se puede notar que el tema de los menores de edad es muy delicado y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, máxime si vamos a completarle a los datos biográficos, fotografías o datos biométricos, etcétera, etcétera, condiciones, digamos, socioeconómicas, etcétera. Sí, Por ejemplo, en las condiciones de asegurabilidad de un seguro de accidentes estudiantiles, por ejemplo. O sea, cuando se va a suscribir ese seguro, que es un seguro que es una póliza colectiva, pues esos son
una póliza colectiva, pero por muy colectiva que sea, cada alumno de esa institución termina siendo un sujeto de protección y un sujeto que convierte eso en un sujeto también de riesgo. Tenemos una mano levantada, John Freddy Rendón. ¿Quiere hacer algún comentario? Y seguimos con Mónica o con Diego. Con Diego. Espérate que no he terminado, digamos, Ah, las dale, dale. semejanzas y Sigue, diferencias. Si sigue. quieres, dame un segundo, yo puntualizo para Sí, que sí, sí, no. sí, sí, por favor, qué pena. Entonces, vamos en la planeación de los controles, identificación de los riesgos, luego vamos a hacer un monitoreo, obviamente. Parte de ese monitoreo es lo que estaba diciendo la doctora Mónica, implica una auditoría, pero también unos controles internos y externos. Y el sistema vemos que básicamente en cuanto a similitudes, las tiene todas con un sistema de gestión de riesgo tradicional. Digo tradicional, que es como los que estamos acostumbrados a analizar desde COSO, desde ISO y desde la normativa de las superintendencias, pues o de las autoridades gubernamentales. Ahora, las diferencias, pues lógicamente, como lo hemos venido diciendo, hay que partir de el análisis de la materia que estamos entendiendo. Por eso es que nos dedicamos toda una primera sesión a ahondar en los Ujú. conceptos de los datos. Entonces tenemos que entender para diseñar un adecuado sistema cuál es la finalidad. Yo con qué fin estoy recaudando este dato. Como decía ahorita Mónica, es necesario, hay veces, podar las bases de datos, entre comillas, porque no todos los datos son útiles para lo que yo estoy haciendo ni persiguen esa finalidad. O al contrario, cuando yo en principio recaudo una autorización para hacer solo mercadeo, pero después por una línea de negocio que voy a desarrollar termino haciendo procesamiento muy sofisticado de esos datos, ya no me sirve esa autorización. Entonces es ir haciéndole un seguimiento y un monitoreo dependiendo de lo que estamos tratando. En este caso es algo que no es una transacción, que no es una persona, es un intangible, es un dato y que toca con una esfera fundamental que merece especial protección. Entonces la diferencia es esa, lo que se busca proteger. Y acá pues a esa diferencia en esa protección podemos hablarla desde los derechos y obligaciones de los titulares o desde el tema de la brecha de y fuga de información, que era lo que ustedes estaban hablando ahorita. Dame 2 minutos y te concreto. Desde el derecho, los derechos y obligaciones están en la norma. Tengo derecho a pedir que se me exhiba la autorización. Yo cuando autoricé ese dato, pero también tengo derecho a que me corrijan ese dato, que me le den de baja en esa base de datos. Tengo que tener a disposición un canal de denuncias. Y, por ejemplo, en la medida en que yo me voy desplegando por la normativa, voy viendo en las sanciones que están ejecutoriadas de la superintendencia dónde están las brechas en los sistemas que ellos han podido auditar. Y ahí yo voy perfilando mi auditoría o, pues si apenas estoy comenzando, que puede ser el caso de algunos, puedo prever qué es lo que yo necesito gestionar de manera anticipada. Y ya el tema también de la seguridad de la información, pues eso tiene que acompañarse no solo de unos mecanismos en papel y en procedimientos técnicos o en gobernanza, sino que tengo que agregarle a eso procedimientos tecnológicos, software y todos los implementos que nos ayuden a proteger esos datos que hemos tratado. ¿Listo? Listo. Mónica, ¿le damos paso a nuestro contertulio o tienes algo para a- consolidar Agrego, lo de Diego? Vale, por favor. agrego algo muy fundamental para complementar lo de Diego. Eso que Diego menciona es privacidad por diseño. Cuando yo complemento los riesgos y cuando yo tengo en cuenta los derechos ARCO, que es los que él mencionaba, y es que yo como titular y cualquier empresa en la privacidad por diseño es que usted esté como empresa en la capacidad de responder cualquier requerimiento y que sea mucho más factible para usted. Es decir, cuando usted le pida la autorización, no le pase que usted dice, ¿qué hago? ¿Dónde la tengo? ¿En qué repositorio está? O si le piden una corrección,
no la puedo corregir en tiempo real para que todos los usuarios que acceden a mis bases de datos, cuando hablo de usuarios, para el caso que nos ocupa, son los encargados del tratamiento de los datos personales. Y eso es muy importante en la privacidad por diseño. Y es que si por ejemplo Carlos, Diego y yo tenemos acceso y Diego hace una modificación porque un titular solicitó que se diera de alta sus datos de la base de datos, Carlos y Mónica lo puedan ver en tiempo real. De la privacidad por diseño y la gestión de riesgos nos ahorra un montón de situaciones de no conformidades finalizando la auditoría, por ejemplo. Muy bien. John Freddy, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, básicamente mi inquietud va enfocada a los niveles, digamos, de protección que tiene cada tipo de dato. Puedo poner un ejemplo puntual para el contexto. En mi empresa, digamos, de arquitectura, muchas veces cuando estamos teniendo, digamos, proyectos muy avanzados con los clientes, uno tiene acceso a mucha información personal, familiar, ¿cierto? Además, cuando uno atiende y es intermediario entre instituciones públicas y los clientes, accede a más información y de pronto uno no, ¿cierto? No escala qué tipos de datos, ¿cierto? Manejan cierto orden con el equipo de trabajo y qué otros datos, ¿cierto? Son de máximo riesgo y uno no podría, digamos, exponerse a ellos. Es como pensando en eso. Ahí termina mi pregunta. Yo quisiera, ahora que habla esto, por ejemplo, unos planos de una residencia. Eso es tutelable, es protegible, esos son datos. ¿Cómo se considerarían esos datos? De una residencia, una oficina, pues no sé, los planos técnicos de, que si acueducto, alcantarillado, no, planos de redes de información. Lo que pasa es que en ese caso que nos está planteando John, Se me ocurre. bueno, en tu pregunta, yo creo que va más asociado a los datos de John, como el creador del plano y del diseño. Lo que habría que determinar también, pues porque es su propiedad intelectual, por así decirlo. Lo que pasa es que me imagino que tú estás pensando en la familia que dice, yo quiero tal cosa, yo quiero que tenga esto, yo quiero que tenga X especificidad en mi plan. Digamos que en lo que tú te refieres, pero por regla general, en mi consideración y conforme a la normatividad y a los estándares internacionales, le correspondería a la compañía. John, me gustaría preguntarte qué tipo de datos, que tú tengas la duda en específico en tu empresa. Por decir algo, cuando adelantamos un trámite, ¿cierto? Ante entidades públicas, yo recibo toda la información del cliente, desde datos personales, donde están sus documentos de identificación, donde están todas las estructuras de su propiedad, donde yo tengo además que pues, tener el poder de él y tramitar esos datos, ¿cierto? Otro caso es cuando trabajamos, por ejemplo, por administraciones delegadas obras, digamos muy delicadas. Muchas veces el cliente nos entrega a nosotros unos medios de pago que son propios de él, ¿cierto? Pueden ser tarjetas, pueden ser, digamos, a veces otro tipo de relaciones bancarias y no tengo conciencia, digamos, qué implicaciones tendría si se me filtra una información de tipo personal, ¿cierto? A tipo financiera. Entonces, cuando yo hago la pregunta es enfocada a los niveles, ¿cierto? De seguridad que deben tener los datos. Si hay una escala, ¿cierto? Si la normativa reconoce una escala, no es lo mismo si te hackean unos nombres y unas direcciones de unos usuarios, así te hackean un archivo en el que tienes datos de tarjetas. Entonces, es como la cuestión. Listo, ya te entendí. Gracias por la aclaración. Okay. Lo que pasa es que, como lo mencionaba Diego al inicio, hay sanciones de todo tipo. Entonces pueden haber sanciones pecuniarias, hay responsabilidades de carácter civil, hay delitos informáticos si se llegara a probar, o sea que tendría sanciones penales y dependiendo de la naturaleza pública o privada de la entidad de la que estemos hablando, pues daría unas implicaciones disciplinarias y fiscales. Para el caso tuyo, ¿qué ocurriría en esa situación? Podría traer las dos primeras. Trae implicaciones que puede ser de carácter civil, de carácter penal inclusive.
Eso ya nos lo complementará Diego ahorita, si es del caso. Y es que lo que mencionábamos ahorita, la suerte de lo digital también aplica a lo físico. Entonces, cuando te dan, por ejemplo, ciertos tipos de documentos o cuando tú tienes anotado, ay, me dio la tarjeta y no tengo en este momento cómo mirar no sé, la base de datos y lo voy a anotar acá en un papelito. Cualquier situación o actuación que tú hagas debe estar dentro de, por eso las empresas hacen unas políticas de seguridad adicionales a las políticas de privacidad, que no la debemos confundir, o las políticas de tratamiento de datos personales como se conocen en otros países. Entonces, nivel de complejidad, inclusive, si a ti te llegan a demandar civilmente, pues los estándares y las tasas pueden ser muy altas dependiendo del tipo de información que se filtra. Por ejemplo, puede que no sea tan complicado que se filtre, aunque tenga una sensibilidad, un dato biométrico en primera medida, pero cuando se filtran los datos biométricos pueden ser lugar a suplantación. Y cuando empezamos a hablar de que son asuntos de defensa y seguridad nacional, el estándar empieza a subir. ¿Por qué la biometría es un tema de defensa y seguridad nacional? Porque la información biométrica es para identificar plenamente a las personas, para evitar criminales, para evitar fuga, para hacer seguimiento con Interpol. Entonces, por eso tiene una gran complejidad. Y los datos financieros con mayor razón. Supongamos que se filtró el dato y de alguna manera lograron ingresar y hacer compras o pagos o una situación a gran escala de mucho dinero, entonces ahí aumentó el nivel de responsabilidad. ¿Responsabilidad tenemos? Claro que sí, pero va a ser más compleja en el marco del daño que se ha generado. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? Uno siempre, eso va para todos y todas. Cualquiera que sea el tipo de información que usted tenga, físico o digital, privacidad por diseño y la gestión de riesgos debe ir de la mano, si usted es grande o pequeño. Trate, en la medida de las posibilidades, paso a paso, de ir blindando ese tipo de situaciones. Por ejemplo, John, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo esa información? ¿Cómo hago el borrado de esa información? A veces la tenemos en una memoria USB que lo hace más riesgoso o lo tenemos en una carpeta y la carpeta se quedó en el Uber, se quedó en el taxi, se quedó en el InDriver. Entonces son cadenas de manejo de información que es muy importante empezar como a regular, que solo la maneje un empleado, que tengamos dentro de la normativa interna en las políticas de seguridad cómo se van a realizar cierto tipo de trámites, en qué repositorio va a estar. Recuerden que el desarrollo de software y los proveedores tecnológicos también ofrecen dentro de su integración repositorios de documentos físicos. Diego. Sí, yo quisiera, de pronto, me parece muy interesante la pregunta para tratar de darle un poco de vida a todos estos conceptos, entonces voy a tomarme como el tiempo de responderle a John. Partiendo como de los principios, ni siquiera de las técnicas, de los ISO, de los cosas, no. ¿Usted para qué está recopilando toda esa información? Esa es la primera pregunta que tiene que hacer y que tiene que hacer cualquier persona que esté recibiendo, ¿sí? ¿Yo necesito todo eso? Si la respuesta es sí, entonces, obviamente, eso me convierte en un responsable del tratamiento adecuado de esos datos con todas las implicaciones. Tengo que diseñar una política, ¿sí? Una política que incluya, por ejemplo, mecanismos de respuesta ante posibles fugas, ¿sí? Pero también tengo que recaudar la información de la persona que me mandó el plano. Ojo, que recuerde, no sé si es esto en la vez pasada, pero el concepto de dato es toda información que pueda ser asociada a una persona. Entonces habría que ver, por ejemplo, si esos planos están rotulados y dicen, esta es la casa de Diego Trujillo ubicada en la carrera X, el piso 5. Si es así, eso se constituye en un dato, ¿cierto? Eso es un dato relevante porque pues estamos viendo cuestiones que uno podría tratar de tratar ahí como condiciones de vida, capacidades, digamos, de poder adquisitivo, ubicación espacial, geolocalización incluso, porque ya saben de pronto dónde voy a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, si mi finalidad es, por ejemplo, usted me dijo que era de arquitectura, simplemente es
coger esos planos y hacer una mejora para yo proponer una reforma. Entonces, obvio, tengo que conservarlos para que eso no se me vaya a confundir y alguien que acceda desautorizadamente a esos datos pueda realizar todo lo que yo le estoy diciendo sin que él me haya autorizado. Entonces, ahí está. Vamos a establecer primero si sí es necesaria para su práctica lo que yo estoy recibiendo, ¿cierto? Porque yo lo veo muy claro para el tema de los planos, pero no lo veo tan claro para la información de las tarjetas, por ejemplo. Entonces hay que mirar qué dato sí, qué dato no, y de acuerdo a eso establecer unas políticas. Entonces, recaudar la autorización es lo más importante. Contar con unas políticas escritas, que los clientes suyos las conozcan, que se pueda acceder a ellas en todo momento y que incluyan pues lo que hemos venido desarrollando, cuáles son los riesgos, cuáles son los derechos de él como titular, etcétera, etcétera. Y también pues establecer unos mecanismos de seguridad para usted proteger esos datos. Entonces, ahí podemos ver que, por ejemplo, si a usted le hicieran una auditoría en este momento de su empresa, cómo está tratando los datos, y usted no tiene todos esos elementos, entonces ahí habría un hallazgo de un posible riesgo legal sancionatorio o un posible riesgo, como lo decía Mónica, de una demanda civil o una reclamación por perjuicios si ese riesgo de fuga se materializa y termina alguien utilizando toda la información de sus clientes para efectos no lícitos. Eso obviamente podría decantar en qué? En una reclamación, sí, civil, pero también la superintendencia podría imponerle una sanción a usted por indebido tratamiento y además, pues ahí habría un tema, pues no penal directamente con usted, sino contra la persona que accedió de manera desautorizada a esas bases de datos. Pero sí es verdad que usted como responsable tendría como la custodia y esa es la transferencia, digamos, de responsabilidad que hace el Estado a los empresarios o a los que tratan datos. Es que les dice, mire, yo los dejo hacer todo lo que quieran con los datos y son el activo del nuevo milenio y lo que quieran, pero respétele los derechos y cumpla con sus obligaciones. Es como lo que quería más o menos sacar de ese caso. Perdón. Sacando de ese caso, Diego, si yo contrato la construcción de mis oficinas y en este caso a John Freddy le confiamos el diseño de todos los planos técnicos de redes de telecomunicaciones y redes de datos y todo, y eso es súper sensible para una organización, especialmente para quienes tienen empresas de bases tecnológicas o de cadena de suministro, en donde yo estoy poniendo en manos del arquitecto no solamente el diseño, sino la custodia de todo lo que es constitutivo de mi organización, sobre todo de la infraestructura de mi organización. Yo creería que también hay un tema, o, no, o estoy equivocado. Los Sí, sí, planos técnicos. sí, claro, eso, desde que el dato esté asociado, por ejemplo, que el plano técnico que tú le envíes esté rotulado en un archivo que diga planos, oficina Medellín, zona segura, etcétera, etcétera, está asociado, digamos, en principio a una empresa y no sería como, digamos, el tema de los datos casi siempre está asociado a los datos de personas naturales. Naturales. No hemos llegado, digamos, al estadio evolutivo en este tema de los datos de las empresas. Pero, por ejemplo, Pero es si mejor no averiguar. no, sí, por ejemplo, digamos que si estuviéramos hablando de una persona cuya actividad fuera la misma de ustedes, pero les hace la transferencia de esos planos, obviamente en una brecha de acceso a esa información puede haber un hackeo o un acceso no autorizado y pueden, digamos, utilizarlo para realizar un hurto o lo que sea. Entonces, por eso es que, digamos, eso se vuelve tan sensible y de ahí es no solo, pues obviamente para no asustar a John Freddy, o sea, el tema es como para que lo veamos desde una radiografía de una auditoría y para que podamos hacer una gestión adecuada del riesgo. Es para decir, mire, desde que usted esté utilizando esa información, usted lo hace responsable. La ley ya le invierte la carga de la prueba. Si pasa algo, van a ir a donde John Freddy, porque es el que está
recaudando y el que está almacenando esos datos. Entonces, si usted los utiliza y en un término de 1 o 2 años ya no los necesita, entonces cierre la brecha, minimice el riesgo y establezca una temporalidad, porque los datos tampoco pueden quedar en las bases de datos indefinidamente. Eso es otra cosa importante. Si usted cierra la temporalidad de ese almacenamiento, pues evita que usted quede con información de personas en el tiempo y simplemente usted hace su trabajo, los deja ahí 1 o 2 datos y después invente mecanismos o de protección muy fuertes o de supresión para decirle a la persona, mire, ya pasó el tiempo de trabajo y 2 años más de la garantía por el servicio, estabilidad de la obra, lo que ustedes manejen, lo que sea, ya vamos a darle de baja esos datos y listo, usted esté tranquilo y así usted se cura en salud. Eso podría ser, por ejemplo, un control efectivo en ese contexto particular de Freddy. Pero entonces por eso cada empresa requiere de hacer un conocimiento de su actividad y no podemos copiar y pegar ni políticas ni controles como muchas veces se hace con las políticas en todos estos sistemas. Bueno, creo que acabas de resolver tres temas de Carlos Arismendi, de Lorena Pinzón y de Josué Hurtado. Josué, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Carlos Arismendi decía, por ejemplo, la exposición de datos al comprar de datos personales, incluidos las cédulas. ¿La SIC obliga a que las empresas a indemnizar a los usuarios o solo sanciona a la persona jurídica? Me imagino que es lo que está preguntando Carlos Arismendi. Lorena Pinzón, o respondamos a eso y luego hablamos de lo de Lorena, aunque ya resolviste lo de Lorena. Cada vez que se retira personal de la compañía, esta debe realizar la depuración de los datos de los ex colaboradores. Creo que lo que acabaste de decir resuelve esa situación. Y José Hurtado, que yo creo que es concomitante con lo que dice Carlos Arismendi, un caso muy reciente de la filtración de información personal de usuarios de Colsanit. ¿Cómo sería eso? A ver, primero la pregunta sobre el tema de la indemnización. El derecho administrativo sancionador, que es el que se ejerce vía superintendencias o la oficina de cada estado, dependiendo del que, como se llame, El pero regulador, sí. regulador, eso es una rama específica que busca sancionar a las personas jurídicas o naturales por el mero hecho de haber incumplido un mandato normativo. En este caso, ¿dónde está el mandato normativo? En la 1251. Luego, yo reprocho a la persona como superintendencia y le impongo una multa, pero no voy hasta la indemnización. Hasta ahí, digamos, se queda corto el ejercicio de la superintendencia y tal vez por eso se explique que las reclamaciones no son muchas, porque realmente es que usted tenga que poner la queja, la superintendencia lee su queja, investiga y es como para, básicamente, decirlo en términos coloquiales, termina haciéndole el daño a la empresa, pero usted no recibe una indemnización. Para obtener una indemnización, usted se tendría que ir con esa, digamos, con ese material preliminar de ese proceso sancionatorio que le permite recaudar vía superintendencia, irse a una reclamación de perjuicios a un escenario de responsabilidad civil en la justicia ordinaria. Entonces, por eso acá, digamos que no es tan atractivo usted como titular ejercer una reclamación ante la super, porque la super inicia la sanción administrativa y finalmente eso termina en una multa que recauda el Estado y no indemnizan al titular. Entonces, por esa falta, digamos, de un mecanismo adecuado en esos ejercicios sancionatorios es que muchas veces las personas no se motivan a adelantar esas reclamaciones. Entonces, bueno, por ahí, por ese lado. La otra pregunta tenía que ver con, ¿me recuerdas por La favor? exposición de los datos personales es lo que está sucediendo ahora con Colsanitas, o lo que sucedió con Colsanitas, de la Sí, historia clínica, por ejemplo. sí, ese tema es delicado porque la historia clínica hace parte de unos datos sensibles, es una rama de esta clasificación que son los datos sensibles. Por amparo constitucional, usted es el único que puede acceder a ella. En muy contadas ocasiones sus familiares ante eventos, por ejemplo, de una sucesión
o ante algún evento pues de incapacidad absoluta, pero usted solo es el único que tiene derecho a conocer su historia clínica. Entonces, esta naturaleza de datos sensible los puso a ellos en esa camisa de fuerzas porque lógicamente estaban en un proceso de ataque cibernético y pues la exposición a un riesgo de fuga era mayúscula. Pues uno que no está tan familiarizado con esos entornos pues no puede, pues con los entornos del hackeo y la delincuencia, no puede prever hasta qué punto sean útiles para hacer mal las historias clínicas, pero seguramente los usos son infinitos. Entonces, digamos que por eso es que hablamos tanto de seguridad, de mecanismos de información y tal vez, por ejemplo, en este caso, si hubiera habido una auditoría un poco más especializada y hacer, por ejemplo, un hackeo blanco que previera las fugas, las brechas que les encontraron a ellos, pues hubieran podido mitigar ese riesgo. Obviamente, pues los hackers tienen también niveles en su Sí. jerarquía y habrá unos que sean capaces de hackear hasta el FBI, pues, pero digamos que si uno muestra la debida diligencia en hacer ese tipo de cosas, pues por lo menos uno se blinda un poco en cuanto a la responsabilidad pecuniaria. Hay una pregunta de María Angélica Mercado, que yo no sé a cuál de los dos se va a meter en ese berenjenal de la respuesta. Una duda del sector público, la Ley 2195 del 2022 consagra que las entidades no sometidas al Instituto Nacional de Contratación Pública deben publicar los documentos relacionados con la actividad contractual del sistema del SECOP. Dentro de esos procesos contractuales hay hojas de vida. ¿Se deberían publicar las mismas o se podrá restringir esa publicación amparados en la protección de datos personales? Eh, Ahí sí, ¿Quieres? ¿Me están escuchando Mónica. ahí? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente hay una recolección de hojas de vida, pero hay una anonimización de algunos datos. Es decir, si ustedes revisan en tiempo real en el SECOP, en Google y en diferentes escenarios, el contrato en específico no aparece datos de naturaleza sensible, porque en algunas ocasiones hay datos de declaración de renta, hay información que puede ser perjudicial o que tiene una consideración de reserva. Si están cargados, es una obligación, pues digamos que una de las críticas es inclusive con el CIGEP, también para los funcionarios públicos que deben cargar cierto tipo de información personal y reservada, se habla de una serie de quejas o de rumores de la situación por la que la gente no quiere exponer como su información, inclusive su fotografía, que hace que evidentemente pues lo reconozcan a usted como persona natural. Sí hay que adjuntarla, sí hay que cargar todos esos documentos, eso hace parte del repositorio dependiendo de la entidad en la que usted tenga el contrato, pero hay unos datos que se anonimizan y no son de conocimiento al público, o sea, no están publicados en la web. Entonces, eso es lo que le da, por así decirlo, una garantía dentro del equilibrio de los poderes y los fines constitucionales del Estado para hacer también seguimiento a las hojas de vida, a que usted esté capacitado y a que usted tenga los recursos en regla o los ingresos activos y pasivos en general. Entonces, eso es lo que hace que se haga el tema. ¿Quién hace la anonimización? Está establecido, digamos, dentro de los sistemas de lo que se denominaba Colombia Compra Eficiente, los servidores estatales y entes técnicos. Miren que lo hace el sistema automáticamente. O sea, la entidad, por ejemplo, usted tiene un contrato en el Congreso. No es el Congreso el que hace la anonimización para que no esté la hoja de vida expuesta. Simplemente que automáticamente el servidor y el sistema y el desarrollo que se hizo hace que simplemente esa información puede ser consultada por el empleador, en este caso el Congreso, pero no puede ser consultada por otros ciudadanos y demás. Una situación por agregar, Carlos, en atención a las preguntas que hacían Dale. los demás compañeros, y es que hay, dependiendo del tipo de dato, si por ejemplo es una fuga masiva en el caso de Sanitas, obviamente entran temas probatorios, entra en situaciones obviamente de la entidad para establecer su responsabilidad, para ver usted cómo pudo haberlo evitado,
Nadie está exento de un ataque, por ejemplo, pero tampoco está exento de que usted tenga unas condiciones mínimas para evitarlo dentro de sus políticas de seguridad. Y resulta que como son fugas masivas de información, hay algunas que no llegan, como lo decía Diego, en la SIC se queda corto, lo exponíamos la sesión pasada, a diferencia de otras instituciones como en Paraguay, en México o en el mismo España, que si tienen digamos, un poder vinculante un poco más grande y son más grandes en materia de datos personales. Pero sí, se han dado casos de jurisprudencia en los que la misma, por ser derechos e interés superior de los titulares, casos en los que en este tipo de situaciones, cuando se ha probado que la persona ha sido suplantada, que la persona se le puso en riesgo en diferentes escenarios, sí se indemnice a través de la jurisprudencia colombiana. Bueno, Entonces, el tiempo, es que el tiempo en televisión es muy cortico, eso tenía razón doña Gloria Valencia de Castaño. Eso no les tocó ni a Diego ni a Diego ni a ti, ya, estos a los que tenemos más de unos cuantos años el tema. Era una presentadora de televisión en Colombia que decía que el tiempo en televisión es muy cortico. Diego, para cerrar, antes de los avisos parroquiales, que tenemos una sorpresa muy importante para todos los que nos acompañan. Miren, les voy a pedir un favor. Les hemos puesto desde el principio un enlace en el chat para que primero vean el anterior conversatorio sobre auditorías y un formulario para que nos dejen sus datos personales, con la autorización de datos personales, desde luego, para poderlos invitar a un evento que vamos a tener dentro de 8 días. Pero démosle paso a la última parte de la conversación. Volvemos a la idea tradicional de siempre, Diego. Lo que no se mide no se controla. Entonces, ¿cómo medir el grado de madurez de un programa, de un plano, de un sistema de gestión de tratamiento de datos? Eh, Insisto, esto no es solo para quienes están obligados, sino porque es un tema reputacional. Pero sobre esa égida, ¿cómo medir el grado de cumplimiento de ese tipo de programas? ¿Y qué controles podrían proponerse? Mira, pues quisiera no dejar de insistir en algo de pronto los que no estuvieron presentes en la anterior intervención de nosotros, y es que, contrario a los otros sistemas, SAGRILAB, Programa de Transparencia y Seguridad en el Trabajo, aquí no tenemos topes, aquí no tenemos tamaños de empresa. El solo hecho de tú recopilar esos datos ya te hace responsable y luego tienes que cumplir con todas las disposiciones de la 1251. Ahora, no te obligan a implementar un sistema hipercomplejo, si por ejemplo eres un conjunto residencial, pero hay que ver la cantidad de conjuntos residenciales que sanciona la superintendencia, los gimnasios, eh, almacenes no tan grandes, firmas de consultoría, incluso he visto sanciones a firmas de abogados porque cogieron, por ejemplo, ahora vi una en la tarde mientras preparaba un poco la charla, cogen la Gaceta de Propiedad Industrial donde publican lo que pasa con los registros marcarios y entonces ellos saben a quién le negaron el registro de marca y utilizan ese correo ahí que tú dejas con una finalidad específica que es una notificación y te mandan publicidad para que ellos mismos como firma te hagan el recurso. Yo sí decía, pero ¿cómo es posible que eso pase? Y claro, es porque hay un indebido tratamiento. Bueno, pero esa resolución ahora la vi para dejarles en la sensación de cierre y es que no tenemos que hacer la asociación en este caso de que porque tenemos una empresa pequeña, mediana, no tenemos, Grande. o grande, pues no tenemos que cumplir o cumplir de determinada manera. Lo que decía Mónica, estamos hablando de una protección por diseño. Dependemos es de un diseño adecuado. ¿Qué le vamos a mostrar a la superintendencia cuando venga a nuestro conjunto residencial o a nuestra empresa de seguridad a decirle, venga usted porque es que está grabando sin consentimiento, porque está tomándole fotos a la gente en la entrada y recogiéndoles los nombres y todo, porque también hay muchas sanciones de esas? Entonces, ese es el primer mensaje. ¿Cómo medimos? Pues dependiendo de la madurez. ¿Y cómo controlamos la madurez?
Así como a usted y a cualquiera, de pronto la madurez se la puedan medir haciéndole un diagnóstico, un examen diagnóstico valorativo, suponiendo que sea una persona, una foto, lo hacen un examen médico y un examen psicológico. A los 5 años lo mismo. Entonces las auditorías son eso, son fotos. Son fotos que van a mostrarle a usted si está bien, si está mal, si puede mejorar o si no está, porque también hay gente que no ha hecho nada para la foto, no ha posado, o sea, no ha hecho, no tiene ni una política mínima de tratamiento y está todo el día recogiendo datos e incluso transfiriéndolos a otros, más grave. Entonces, ¿cómo medir si los controles son efectivos? La única forma es arrancar. Vamos a hacer una primera fotografía que nos permita primero evidenciar, mire, esta es la situación, esto es lo que yo hago, voy a diseñar y ejecutar esto desde lo que yo proyecto. Listo, primer momento, versión 1.0. Al año o a los 2 años, venga, estos mecanismos de control me están sirviendo o de pronto pasó esto, pasó esto, pasó esto. Entonces, la única forma de hacer una medición efectiva es tomando una fotografía, haciéndole seguimiento y para eso tiene que haber una persona responsable. Llámese oficial de datos, oficial de privacidad, sea el mismo oficial de cumplimiento o sea una persona que tenía pocas cosas para hacer y le pusieron esa tarea, pero capaz... O muchas cosas para hacer. Eso pasa seguido con los oficiales de cumplimiento, cogen al que esté como con sin oficio y le ponen eso. Entonces, pero obvio, eso no está bien porque hay que capacitar al responsable porque es quien está al cargo de la gestión, del control y el monitoreo. Entonces tenemos que ir adecuando nuestros sistemas para que estén acordes a la madurez. Entonces, la madurez del sistema necesariamente va a tener que ver con la madurez de mi negocio. Si mi negocio hoy creció, obviamente como los datos son un activo de mucho valor hoy en día, pues los voy a querer explotar de esta manera. Entonces, con esa avanzada voy a tener que pensar cómo los voy a tratar de manera mejor y así sucesivamente. Pues para eso ahí están los mecanismos como los mapas de calor, las escalas de graduación, los métodos de segmentación. Sirve, por ejemplo, la mesa de expertos de Delphi para usted hacer, por ejemplo, una identificación de los eventos y para planear o para dar un diagnóstico sobre si son útiles o no los controles. Hay muchas herramientas y ustedes yo creo que las han desarrollado a nivel tecnológico muy bien. No es sino perfilar de acuerdo como a las necesidades específicas de este tipo de temas. Muchas gracias, Diego. Mónica, tu cierre, porque ya estamos sobre el tiempo y la generosidad de nuestros invitados. Entonces, Mónica, tu cierre para poder pasar a los avisos parroquiales y cerrar nuestro evento. Tu cierre, por favor. Y tu micrófono. Perdón, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ¿me escuchan bien? Qué pena. Sí, perfecto. Bueno, entonces en ese orden de ideas, en el ejemplo que les habíamos puesto inicialmente, pues encontramos que podemos tener unos hallazgos o unas no conformidades, por ejemplo, en esa gestión del riesgo. Y será muy importante tenerlo presente, sobre todo en el momento en el que usted sepa cuál es la autorización que tiene para emplear la información. Eso es fundamental en cada uno de los escenarios, porque lo que decía Diego, la finalidad para la cual usted necesita el dato y analizar que no tenga base de datos extensa, pero además no tenga una autorización que garantice el principio de no repudio. Los dejo con esta inquietud. Principio de no repudio. Es decir, que el titular le diga a usted, yo cuando le di autorización, en qué momento, pruébemelo. Y que usted se lo pueda probar a través de ese desarrollo de software que tiene o esa privacidad por diseño y demás. Y entre las no conformidades es el saber actuar en ese tipo de escenarios. La idea de este tema de gestión de riesgos es que lo llevemos a la práctica. Nos sentemos de manera juiciosa, dependiendo de la naturaleza de cada una de las empresas, los tipos de datos, lo que usted requiere hacer,
el lugar donde esté ubicado, porque también empieza a incorporarse que tenemos empresas que son multinacionales y por esto este espacio es excelente porque tenemos empresas y personas en cualquier lugar del mundo. Entonces estamos para servirles y Carlos, gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente a todos. Encuentran a Diego y a Mónica en LinkedIn, tienen sus redes sociales y ahí también pueden contactarse con ellos. Eh, este espacio no es un espacio comercial, es un espacio académico y por eso no hacemos publicidad, pero ellos son personas como todos los que nos acompañan cada 8 días, personas que tienen un conocimiento muy profundo sobre los distintos temas. Quiero hacer dos avisos parroquiales. El primero de todos es que dentro de 8 días empezamos nuestra celebración en Zona Segura de nuestros 20 años de existencia. Y 20 años no son nada, febril la mirada, como diría Carlos Gardel, pero nos hacen sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho hasta el momento, con toda la paciencia y con toda la humildad que comporta el tener algún grado de conocimiento. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener un evento muy especial. No va a ser un conversatorio muy habitual porque lo que va a hacer es que vamos a hacer el lanzamiento de nuestro libro Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos y Oportunidades. Un libro que me correspondió por encargo de mis socios escribir y que nos demoramos un rato haciéndolo, pero que ya por fin vio la luz. Y entonces dentro de 8 días vamos a hacer el lanzamiento del libro. Esperamos que nos acompañen para contarles cómo es la estructura, cómo está el libro, todo lo demás. Hicimos una edición en físico muy corta, que les vamos a compartir con nuestros clientes y vamos a compartirlos con muchos otros de ustedes. De otra manera puede ser digital, pero acompáñenos dentro de 8 días a ese lanzamiento 26 de enero a las 5 de la tarde. Ese es el primer aviso. El segundo aviso es que ya tenemos la programación de los conversatorios del primer trimestre del año. Vamos a hablar sobre ransomware y hackeos éticos y ciberseguridad con Omar Calvo, una persona que conoce profundamente del tema. O sea, vamos a hablar de no más ransomware. Vamos a hablar también de contexto de riesgos. Vamos a hablar sobre blockchain y criptomonedas y riesgos que derivan de ahí, para hablar de temas de tecnología, que son pues temas que a ustedes muchos les interesan. Pero por el otro lado también vamos a tener temas de continuidad de negocio, vamos a tener temas de gerenciar la incertidumbre, vamos a tener temas de sentirnos seguros en entornos inseguros. Vamos a hablar sobre contexto de riesgos y cadena de suministro, perdón, contexto de riesgos y cadena de suministro, ¿sí? Vamos a tener temas del nuevo contrato social y de todo este fenómeno social que está girando alrededor del mundo, en Europa y en América Latina, todo esto que parece desestabilizarnos socialmente, pero que también es una tendencia de riesgo que tenemos que analizar. También tenemos un invitado muy especial ahí. Bueno, tenemos un lujo de invitados en este primer cuatrimestre del año, así como hoy nos acompañaron Diego Trujillo y Mónica Andrea Pérez. Eh, por lo tanto, muchísimas gracias, y gracias por su generosidad en el tiempo, los que se quedaron, y gracias a ustedes, Diego y Mónica, por su generosidad en el conocimiento. Esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias y feliz noche. Chao. Les recuerdo que esto queda grabado, datos personales, y lo vamos a poner en nuestro blog de Zona Segura. Ahí encuentran todos los contenidos anteriores también. Que tengan una feliz noche, mil y mil gracias
y nos vemos dentro de 8 días si Dios nos da tiempo y licencia. Gracias.